Hay un canto más que se llama Maravilloso es. Tiene número 220. Déjame tenerlo acá para no perderlo, aunque de todos modos me cuesta trabajo ver a veces, pero por lo menos que me vaya viendo. Pensar en el amor de Dios, ¿no?, en nuestra vida. Maravilloso es el pensar que Dios nos ama y maravilloso es porque Él ya dio a su propio Hijo como muestra de ese amor. Vamos a tomar este tiempo para estudiar las Escrituras. Quisiera preguntarles, hermanos, en su experiencia, ¿qué es lo más importante al obedecer a Dios? ¿Qué es lo más importante al obedecer a Dios? ¿O qué consideran que es importante al obedecer a Dios? ¿La prontitud? Es decir, hacerlo la manera o el modo en que lo hacemos. ¿Es importante? ¿Qué es importante para usted al obedecer a Dios? Cumplir. Obedecer. ¿Qué nos motiva a obedecer a Dios? Agradecimiento. Ok, lo que debe motivarnos es el amor a Dios. En Mateo 5:20, vea por favor, Jesús dice lo siguiente. Dice ahí Mateo 5:20, el Señor dice lo siguiente, está hablando a los escribas y fariseos: si vuestra justicia, dice, no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino
de los cielos. La pregunta es, ¿qué quiso decir nuestro Señor con estas palabras? Si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, dice, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Qué quiso decir Jesús con estas palabras, hermanos? Eres nuestra justicia. Ajá. ¿Qué quiso decir Jesús? Vean, piensen un momento, ¿a quién se está dirigiendo el Señor? Escribas y fariseos. Estos tenían una reputación de un compromiso profundo en cuanto a la obediencia a la ley y por consecuencia a Dios. Ellos tenían de verdad una reputación de ser hombres realmente comprometidos en este aspecto con la ley de Dios. Pero la realidad, hermanos, era que los fariseos, los escribas, estaban lejos, dice la Escritura, de vivir conforme a las demandas y conforme a las verdades de los mandamientos de Dios. Ellos habían distorsionado la ley de Dios, ellos habían cambiado la ley de Dios. En el Sermón del Monte, Jesús expuso el carácter de la obediencia superficial de los fariseos y señaló que Dios no se satisface, hermanos, con nada menos que la obediencia total. No es una obediencia parcial. ¿Se acuerdan del caso de Saúl? Cuando Dios le dice, ve y destruye a los amalecitas y destruye todo. Y Saúl va y cumple el mandato de Dios. Cuando llega Samuel, Saúl le dice, bendito tú de Dios, he cumplido, he hecho, he obedecido el mandato de Dios. Y de repente hay un palido, ¿no? Mugido. No. ¿Y eso qué es? Es que el pueblo perdonó lo mejor del ganado para ofrecerlo en sacrificio a Dios y también perdonó al rey. ¿Cumplió o no cumplió? ¿Cuál fue el mandato? Que tenía que destruir absolutamente todo. Así que, hermanos, cuando Dios demanda obediencia, debe ser una obediencia total. Y los fariseos no estaban obedeciendo a Dios de una forma total, sino de una manera parcial. Dios no se satisface con nada menos que la obediencia total del corazón. Tenemos del corazón, hermanos, y de corazón, obedecer la ley de Dios. Es decir, tenemos que obedecer a Dios. Por el contrario, los fariseos, hermanos, habían apelado a la ley y habían hecho de ella tradiciones. Habían puesto a un lado la ley de Dios y habían puesto por encima de la ley de Dios, habían puesto sus tradiciones. Y esto les hacía, hermanos, tener una capa exterior de aparente piedad. Y la gente decía, qué piadosos son estas personas. Qué piadosos. Vean, nadie cumple, nadie guarda, nadie lleva a cabo la ley como lo hacen los escribas y los fariseos. Por eso ahí en Mateo 15, 7 al 9, vean lo que Jesús les dice. Mateo 15, 7 al 9. ¿Qué les dice el Señor? ¿Cómo los llaman? Hipócritas. Sí. Bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, a su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Fíjense, el Señor les llamó hipócritas. La palabra hipócrita, hermanos, se usaba en el teatro griego y era precisamente cuando los actores se ponían una máscara. Se cambiaban y se ponían una máscara. Es decir, se podían pasar de un estado a otro solamente poniéndose máscaras. Eso era un hipócrita, era un actor. Y el Señor les está diciendo, hipócritas, están actuando. Y dice, bien profetizó de vosotros el profeta Isaías, cuando dijo, este pueblo dice honrarme y lo hace solamente de labios. Pero, o más, su corazón está lejos de mí. Vean, ¿podemos nosotros tratar de estar obedeciendo a Dios y nuestro corazón estar lejos de Él? Sí.
Y podemos decir, pastor, pero yo estoy obedeciendo a Dios. Yo estoy haciendo las cosas que Dios me está pidiendo hacer. Y sin embargo tu corazón puede estar muy lejos de Dios. Los fariseos en realidad pasaban por alto los asuntos más importantes de la ley. Se entretenían en cosas pequeñas realmente. Ahí en Mateo 23, 23, vean. Casi vamos a estar en puro Mateo, ¿eh? Mateo 23, 23, 24. Y una vez más, vean lo que les dice el Señor Jesucristo. ¿Qué les dice? Guías ciegos, que comáis el mosquito y tragáis el camello. Vean el 23. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Se enfocaban en asuntos tan triviales, hermano, diezmando hasta lo más posible todo. Pero se estaban olvidando de la importancia realmente de lo que la ley buscaba. La ley buscaba la justicia, la ley buscaba misericordia, Dios buscaba estas cosas, y la fe. Dice, y esto era necesario hacer, sin que dejaran de hacer lo que se habían propuesto hacer. Y luego les dice, guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. ¿Se dan cuenta qué importante era esto? Eran ciegos que recortaban los requisitos de la ley de Dios para que apareciese semejante a sus tradiciones culturales. Es decir, ellos ponían sus tradiciones y las hacían pasar como si esas tradiciones fueran lo que Dios realmente estaba pidiendo de ellos. Mateo 15, 3 al 6. Hay un ejemplo de eso, hermanos. Dice el Señor respondiendo, Él les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Es decir, han antepuesto sus tradiciones antes que el mandato de Dios. Y les da el ejemplo, porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a padre o madre muere irremisiblemente. Pero vosotros, vea esto, otra vez, porque Dios mandó diciendo, y luego el contraste es, pero vosotros, ¿les indica algo? ¿Qué les indica ahí? Dios mandó una cosa, pero, el hombre dice otra. Y eso es lo tremendo, hermanos. Dice ahí, pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi corbán a Dios. Es decir, cuando llegaba el padre o la madre le decía, oye hijo, ¿puedes ayudarnos con algo económicamente? No tenemos, estamos pasando mal. Ay, mamá, papá, si hubiera aprendido un poco antes, lo acabo de dedicar a Dios, es mi corbán a Dios, así se llamaba. Y no te puedo ayudar. Y los mandaban sin nada. Qué espirituales, ¿no? Vean, qué espirituales, aparentemente. Lo cierto es que habían puesto una tradición antes que el mandato de Dios. Y dice Jesús, así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Así que es muy posible, hermanos, tener un interés ardiente por obedecer a Dios, por guardar los mandamientos de Dios, y todavía tener un corazón que está lejos de Dios, que está lejos del Señor. Tener todavía un estilo de vida, hermanos, que parece piadoso ante los ojos de los demás. Dice uno, qué piadoso,
pero que desgraciadamente o desagradablemente a Dios para nada le agrada. Todavía podemos tener un corazón lejos de Dios al estar viviendo un estilo de vida como los fariseos, que ellos aparentaban una piedad, pero realmente no se ajustaban a las normas de Dios. Podemos ocuparnos de los pequeños detalles en nuestra vida espiritual, y lo debiéramos hacer, debe ser, pero no de tal manera, hermanos, que perdamos el objeto principal realmente del todo, es decir, la manifestación de actividades agradables al Señor en nuestra vida, tales como nos ha mencionado la propia Escritura. Sabemos lo que es agradable al Señor. Una de ellas es manifestar el fruto del Espíritu en nuestra vida. En Gálatas 5:20, 23 dice: el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay medida, no hay ley. Volviendo otra vez al Sermón del Monte, Mateo 5:20. Si su justicia no fuere mayor que la de los escribas y los fariseos, vean, ¿qué dice? No entraréis. Vean, es muy enfático, hermanos. ¿Por qué? Porque el Señor los conocía bien, por eso les llama hipócritas. Porque Él sabía que su aparente piedad no era otra cosa más que una actuación. Decían obedecer, pero estaban lejos de honrar a Dios. Si su justicia fuera mayor que la de los escribas y fariseos, entrarían entonces en el reino de los cielos. Continuó Jesús dando una serie de ilustraciones de cómo los escribas y los fariseos daban una interpretación reducida a los requisitos realmente que Dios había establecido, a las leyes de Dios. Comparó el enfoque de ellos acerca de varios mandamientos con su propia interpretación de ellos, de las demandas y lo que Dios había dicho en su palabra. Jesús acusaba a los fariseos de no haber satisfecho lo que Dios había requerido. Originalmente, dice Jesús: habéis oído, os fue dicho, habéis oído que fue dicho a los antiguos. ¿Qué quería decir con esta frase? Bueno, se refiere a las interpretaciones rabínicas de la ley que eran transmitidas oralmente de generación en generación. Los escribas recurrían comúnmente, hermanos, a las interpretaciones tradicionales de los rabinos antiguos como una manera de enseñar la ley. Por eso Jesús les dice: oísteis. ¿Sí? ¿Ya les cayó el 20 un poquito más? Os fue dicho. Se les enseñó en base a lo que otros interpretaban acerca de la ley. La cosa más sorprendente para las multitudes que oían al Señor Jesucristo, sin embargo, era que Él enseñaba, dice la Escritura, como quien tenía que autoridad en sí mismo. Es decir, Jesús no necesitaba citar a otros escribas, a otros fariseos para que ellos le dieran la autoridad de lo que Él decía, sino la autoridad radicaba en su propia persona. Por eso Jesús dice: oísteis, pero yo os digo. Y la gente se asombraba porque decía: este tiene autoridad, no como los escribas y los fariseos. El problema, hermanos, con la interpretación escribana o de los escribas, o farisaica de la ley acerca del Antiguo Testamento, era que ellos destacaban lo trivial y lo extremo. Es decir, se iban a aquello minucioso, pero también a aquello grande. La verdadera obediencia a la ley brota, hermano, entonces, de un corazón que está bien con Dios, de un corazón que busca agradar al Señor, no solo por la obediencia externa. ¿Qué hacían los fariseos? Aparentemente obedecían y lo hacían de una manera externa. La gente podía, entre comillas, ver que ellos eran obedientes según a la ley de Dios. Pero Dios no busca una obediencia externa.
Dios busca una obediencia interna y una obediencia pura delante de Él. No basta con lo que podemos ver por fuera, porque Dios lo ve por dentro. Vemos entonces por qué la obediencia de los fariseos no fue aceptable ante los ojos de Dios. Y podemos notar eso, hermanos. La obediencia de los fariseos realmente no fue aceptable. Cuando Jesús dice, si vuestra justicia no supera a la de escribas y fariseos, que según ellos tienen una cierta reputación de piedad, entonces no van a poder entrar al reino de los cielos. De hecho, ellos ya estaban descartados de entrar al reino de los cielos. No obedecían la ley de Dios de una manera verdadera, completamente obedeciendo integralmente lo que Dios había mandado, tanto interior como exterior. Cualquier obediencia que mostremos hoy en día, hermanos, a lo que Dios pide, a su ley, para que sea agradable a Dios, tiene que ser obviamente una obediencia externa. No. Empieza con una obediencia interna. Una obediencia externa puede ser una obediencia hipócrita, hermanos, farisaica, autojustificadora. Tiene que ser, entonces, una obediencia nacida del corazón. Eso tiene que ser. De ahí nace. Quiero mostrarles un ejemplo de lo que estoy diciendo. Y este ejemplo lo encontramos en el profeta Jonás, en la vida de Jonás. En el primer capítulo del libro, Dios habla con Jonás y Dios le dice a Jonás, ve a predicar a Nínive. Jonás no lo hace. Jonás desobedece abiertamente a Dios. Dios le dice, ve a Nínive, y Jonás dice, no, pues yo me voy a Tarsis. El lado opuesto completamente de lo que Dios le estaba mandando. Preguntémonos por un momento, hermanos. Una pregunta que nos pueda llevar a ver la motivación de Jonás. ¿Por qué hizo eso? ¿Cuál era realmente la razón por la cual Jonás desobedece a Dios? Lo muestra de manera externa, pero hay algo interno que le lleva a actuar de esa manera. ¿Cuál es realmente la motivación? ¿Por qué él no obedece a Dios? ¿Por qué? Ajá, hay una razón, hermanos. No iban a creer los ninivitas. ¿Por qué, Luis? Porque no iban a creer los de Nínive. No, al contrario. Porque iban a creer. Porque no quería que Dios... Ahí está. Él no quería que Dios salvara a esa nación. Él sabía. Ahí, si ustedes ven el capítulo 4, él dice, yo sabía que tú eres un Dios misericordioso y perdonador, y sabía que los ibas a perdonar, y él no quería que Dios los perdonara. La respuesta, hermanos, es clara en el mismo texto, capítulo 4, porque internamente en su corazón Jonás odia a los asirios, a los ninivitas. Él no quiere la salvación de ellos. Jonás no quiere que Dios ejerza misericordia y perdone a sus enemigos. Vean el capítulo 4, 1 y 2, por favor. ¿Qué dice? Jonás 4, 1 y 2. ¿Qué dice? ¿Fuerte? 4, 1 y 2. Vean, ¿cuál era la verdadera motivación por la cual Jonás huye? Por la cual Jonás no quiere llevar a cabo el mandato de Dios. ¿Cuál es? Él lo dice. Vean cómo se lo está diciendo a Dios Jonás. ¿Cómo lo dice Jonás, hermanos?
Versículo 1 lo dice. ¿Qué dice? Estaba pesadumbrado, estaba enojado, estaba de malas. O sea, Señor, ¿no es esto lo que yo te decía al principio? ¿Para qué me envías si de todos modos los vas a perdonar? Él no quería, su motivación realmente de Jonás, hermanos, es: no obedezco porque no los amo, quiero que se mueran, quiero que tú los destruyas, merecen la destrucción, no merecen misericordia, no merecen amor, no merecen piedad. Por eso yo huí de tu presencia, Dios. En el capítulo 2, el que está por morir es Jonás, hermanos. Curiosamente, en el capítulo 2, Dios manda un pez, ya arrojaron a Jonás al mar, manda un pez, ese pez traga a Jonás y Jonás sabe que lo que le espera, hermanos, es la muerte. ¿Qué puede esperar una persona dentro de un pez? No es ballena, no sé lo que sea. La Biblia me dice un pez, hermanos, y creo que fue un pez, un gran pez. ¿Qué podía esperar Jonás dentro del pez? La muerte. ¿O qué más se puede esperar dentro del pez, hermanos? Nada bueno. Mire, Jonás aprendió lo que es estar en una pandemia, ¿verdad? Enclaustrado, encerrado, ahí dentro del pez, ¿se imaginan? El profeta se encuentra en el océano, en medio de una tormenta. Dios manda al gran pez para que lo trague y lo lleve de vuelta a Nínive. ¿Qué hace Jonás mientras está dentro del pez? Ora a Dios. Y la pregunta, hermanos, ¿realmente al orar a Dios hubo un cambio en su vida? ¿Por qué oró a Dios, hermano? ¿De verdad fue arrepentimiento? ¿De qué se arrepintió? Por eso digo, ¿está verdaderamente arrepentido? Obedece a Dios, pero vamos a darnos cuenta si su obediencia fue motivada por amor a Dios o fue motivada por otras circunstancias. Déjeme darle algunas diferencias entre lo que es remordimiento y arrepentimiento. El remordimiento, cuando hay remordimiento, lo aplico en este tiempo a mi vida, sería: me duelen las consecuencias de mi pecado. Vea, no me duele el pecado, me duele ¿qué? Las consecuencias de mi pecado cuando hay remordimiento. Cuando hay arrepentimiento, me duele el dolor que causa mi pecado. En el remordimiento, el enfoque está en uno mismo, pero en el arrepentimiento, uno se enfoca en Dios y en otras personas. Cuando hay remordimiento, hermanos, el remordimiento es provocado por mis emociones. ¿Qué provoca un aparente arrepentimiento que realmente es remordimiento? Mis emociones. Pero cuando hay un arrepentimiento, el arrepentimiento es provocado a través del Espíritu Santo en nuestra vida. Es ahí cuando hay un verdadero arrepentimiento. Cuando hay remordimiento, hermano, sí hay un cambio de conducta, pero el cambio de conducta tiene que ver por conveniencia. Me conviene cambiar. Y en el arrepentimiento cambio porque he sido amado y he sido perdonado por Dios. Entonces hay un cambio. Arrepentimiento, remordimiento, mis deseos no han cambiado. Sigo viviendo para mí mismo. Y en el arrepentimiento, Cristo se transforma en mi mayor deseo. Me causa placer vivir y servirle a Él. ¿Se da cuenta? Entre uno y otro hay un gran abismo. Ahora la pregunta: ¿Jonás realmente oró a Dios porque estaba arrepentido? ¿Por qué oró Jonás? ¿Qué buscaba Jonás? ¿Salvar qué? Salvarse a sí mismo. Jonás no está arrepentido, hermanos.
Jonás no tiene un corazón realmente que haya sentido tristeza por haber desobedecido a Dios. Simplemente él sabe que va a morir y entonces clama a Dios para recibir un bien de parte de Dios. Y a eso se le llama, nosotros le llamamos obediencia. ¿No? Esa es la realidad, hermanos. Él no quiere morir en el pez. Por eso pide auxilio a Dios. Jonás dice ahí en la Biblia, Jonás 2, 1 y 2. Entonces oró Jonás al Señor su Dios desde el vientre del pez y dijo: en mi angustia clamé al Señor y Él me respondió. Desde el seno del Seol pedí auxilio y tú escuchaste mi voz. Dios decide preservar la vida del profeta Jonás, mostrándole lo que Él no quiere mostrar a los ninivitas, mostrándole misericordia, llevándolo sano y salvo a tierra firme. El comienzo del capítulo 3 es casi una copia del capítulo 1. Dios le pide a Jonás por segunda ocasión que vaya a predicar a Nínive. En esa ocasión Jonás obedece, hace lo que Dios le está pidiendo. Jonás obedeció a Dios, pero la pregunta es, ¿cambió Jonás? De obedecer a Dios, pero no cambiando nuestro estilo de vida. La pregunta, ¿esa obediencia es agradable a Dios? De ninguna manera, hermanos. De ninguna manera. Jonás obedeció, pero no cambió. Y otra vez, en el capítulo 4 vemos el enojo de Jonás, porque Dios mostró misericordia a los ninivitas. Externamente hubo un cambio, entre comillas, porque hizo lo que Dios le había pedido que hiciera. Pero internamente, ¿experimentó un cambio profundo o siguió deseando lo mismo que antes deseaba? ¿Sabe por qué obedeció, hermanos? Una, porque buscaba un bien personal. Y dos, porque no le quedó de otra. ¿Sí me explico? ¿Por qué obedecemos entonces a Dios? ¿Qué nos motiva a obedecerle? Piénselo, de verdad, de una manera sincera delante de Dios. ¿Qué me motiva a servir a Dios? Al comienzo del libro, él odia a los habitantes de Nínive y al final termina igual. Termina odiando a los ninivitas, a los asirios. Y este pasaje nos muestra claramente que es posible obedecer a Dios sin realmente haber cambiado internamente. Y ese es un peligro, hermanos. Es un peligro hacer eso. ¿Es posible hacer cambios externos sin realmente haber hecho cambios internos? Sí, sí es posible. Es posible hacer cosas muy espirituales, tales como predicar, tal como evangelizar, tal como orar, tal como leer la Biblia. Sí, pero al igual que Jonás, hermanos, sin motivaciones correctas, sin motivaciones del corazón. Mateo 6.1. Vean ese pasaje, por favor. La Escritura dice, Mateo 6.1: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Vean la indicación de Jesús: guárdense de hacer vuestra justicia delante de los... ¿Qué hacían los fariseos? Ellos querían ser vistos por los hombres. Dice, para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa. Tu recompensa ya te la están dando. Porque lo que estás buscando es una motivación egoísta, no espiritual. Que los demás te vean, que los demás te reconozcan, que los demás sepan de ti. Pero no estás buscando una motivación realmente que honre a Dios. Por eso Jesús dice, guárdate de hacer vuestra justicia delante de los hombres. Debemos cuidar, hermanos, debemos examinar, debemos preguntarnos a nosotros mismos, ¿por qué estoy practicando este acto de justicia? ¿Por qué estoy obedeciendo a Dios? ¿Por qué lo estoy haciendo? ¿Qué me motiva realmente a hacerlo? Eso es lo que nos muestra el capítulo 4. La pregunta del final del libro lo confirma, hablando de Jonás. Jonás preguntaría a Dios,
¿Puedes darte cuenta que todavía eres incapaz de experimentar misericordia? Todo lo que pasó con las hermanos, estar en el vientre de un pez, ser vomitado por un pez, y todavía no aprender lo que Dios quiere enseñarle, que es la misericordia, que es el perdón, que es el amor. ¿Puedes darte cuenta, Jonás, que todavía eres incapaz de experimentar misericordia? ¿Puedes ver que no sientes lo que Dios siente? ¿Te das cuenta que no amas como yo amo? Que me has obedecido, pero Jonás, no has cambiado. La obediencia, hermanos, debe salir del corazón, pero no debe limitarse solamente al corazón. Es decir, sale del corazón, pero no solamente se limita al corazón, sino tiene que ser también externo. Pero no es externo y después interno. Es interno para entonces mostrarse de una manera externa. La obediencia a Dios tiene que ser interna, pero también debe ser externa. No solamente debe ser completa, es decir, en totalidad, debe tener una motivación correcta. Tristemente, muchas veces la motivación que tenemos para obedecer no es el amor a Dios. Obedecemos muchas veces a Dios, y lo digo con respeto, por obtener o por conseguir algún beneficio de Él. Y esa no es obediencia. Así que, cuando la Biblia nos dice que debemos obedecer a Dios, que debemos de verdad someternos a la voluntad de Dios, lo que Dios quiere es una obediencia completa, con una actitud completa, con una prontitud completa, pero con una motivación completa. Creo que la mayor motivación la encontramos en Juan 14:15. Dice el discípulo, el apóstol Juan 14:15. ¿Lo leemos juntos? Cuando lo tengan, me avisan. Vamos a leer. Es un versículo corto, lo podemos aprender. Dice el apóstol Juan: si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Qué debe motivar la obediencia a Dios? El amor. El amor a Dios. Es cierto, encierra la gratitud, encierra todo lo que podamos experimentar, hermanos, tocante a lo que Dios ha hecho por nosotros. Pero tiene que ser el amor. Si realmente no amamos a Dios, podemos obedecer con una motivación equivocada, no dándole la gloria a Dios. Por eso la Escritura nos enseña después ahí en relaciones interpersonales, el apóstol Pablo cuando dice: y todo lo que hagáis, hacedlo para el Señor y no para los hombres. Es decir, hermanos, a veces qué difícil es obedecer y alguien que te está pidiendo hacer algo, obviamente que no es malo, pero que es parte quizás de tu trabajo, de tu deber, y tú lo haces y lo haces de malas. Y cuando tú piensas, cuando Pablo dice todo lo que hagáis, hacedlo para el Señor, entonces mi enfoque cambia. Porque no lo voy a hacer quizás tanto porque ame a la persona, lo voy a hacer porque amo a quién, al Señor. Así que necesitamos analizar nuestra vida, hermanos. ¿Cómo vamos a obedecer al Señor en este año que viene? En este tiempo restante. ¿Qué nos va a motivar genuinamente a obedecer al Señor? Podemos seguir quizás un estilo de vida como los fariseos. Ellos se engañaban a sí mismos. ¿Por qué? Porque pretendían ser personas piadosas, pero su corazón estaba lejos de Dios. Y en esto creo que todos nosotros, al igual que los fariseos, hemos fallado. Y es tiempo de que podamos analizarnos. Si Dios permite, entraremos a un nuevo año, y ese año traerá sus retos, hermanos. Pero para Dios, lo más importante en la vida de un cristiano es la obediencia.
La obediencia a todo lo que Él ha mandado. ¿Se acuerdan que dice la Escritura ahí, el mismo Samuel dice, es más importante la obediencia que los sacrificios a Dios? Es más importante que tú obedezcas que todavía todo lo que tú le puedas dar al Señor. Obedecer es mucho mejor. Así que queremos bendición, hermano. La gente pide bendición hoy en día, declara por bendición, decreta bendición, pero no quieren obedecer a Dios. La obediencia trae bendición. ¿Queremos empezar un año con la bendición de Dios? Tenemos que obedecer a Dios. Y que Dios nos ayude, hermanos. Realmente, cuando nosotros pensamos en reglas, en cosas que se tienen que hacer, hermano, nuestra mente se bloquea y no quiere hacerlas. Pero cuando nosotros actuamos naturalmente en obediencia, en amor al Señor, no tienes que preocuparte por esas reglas. Lo vas a hacer sin estar pensando en ellas. Lo vas a hacer pensando en Dios. Que Dios nos ayude. Vamos a orar. Te agradecemos, Padre, por este tiempo. Gracias por tu palabra. Ayúdanos a cambiar nuestra vida, Señor, de verdad, internamente. Externamente, Dios, podemos aparentar piedad, pero internamente no te podemos engañar a ti. Tú nos conoces, Dios, sea interna, externamente. Tú sabes quiénes somos, qué somos, qué hacemos, por qué lo hacemos. Ayúdanos a obedecerte incondicionalmente. Ayúdanos a obedecerte con prontitud, pero ayúdanos a hacerlo con un cambio de corazón. Es decir, hacerlo por amor a ti. En respuesta a tus bendiciones, a tu salvación, en respuesta a tu amor, a tu fidelidad, en respuesta a todo lo que tú eres, Dios. Que este año que vamos a empezar en unos días más, podamos empezarlo teniendo en mente obedecerte en todas las cosas. El costo puede no ser tan fácil, Señor. El precio puede ser difícil, pero la ganancia es mayor todavía que el sacrificio o aquello que tengamos que hacer. Señor, no hay sacrificio grande en cuanto a la obediencia, porque aún tu propio Hijo Jesucristo obedeció. Siendo hombre, Él se hizo obediente hasta la muerte, dice tu palabra, muerte de cruz. Así que ayúdanos a ser fieles a ti. Queremos rendir nuestra vida, quitar nuestro orgullo, quitar todo aquello que se antepone a una obediencia genuina que te glorifique y que te honre a ti. Analiza nuestra vida, Señor. Permítenos analizarla también. Y al ver aquello que debemos dejar, quitar, que podamos hacerlo sin reservarlo. Y aquello que debamos poner, podamos hacerlo también sin medida alguna. Que la gloria sea para ti. Gracias por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén.